La antigua Grecia es conocida por muchas cosas: olimpiadas, filósofos, corrientes filosóficas y haber sido parte del nacimiento de la cultura occidental que conocemos hoy en día. Y también, como no, por haber sido una cultura muy homoerótica. Puta, qué rico, Y de eso vamos a hablar hoy, ¿por qué los griegos eran tan gays? Bueno, realmente no es que hubieran sido muy gays, pero siendo honestos, dentro de las culturas antiguas es de las que se tiene registro que normalmente eran muy permisivas respecto a ese tema y de hecho lo veían como algo bastante normal. Así que si te interesa más saber la historia de la homosexualidad en la antigua Grecia, más que hacer tus tareas porque eres un procrastinador compulsivo, este lugar es para ti. Primeramente tienes que entender que la homosexualidad en aquellos tiempos era tomado como algo muy diferente a como es tomado hoy en día. Realmente no era ni siquiera un identificador social como lo es hoy en día, que te le acercas a un compañero en la universidad, le tocas el hombro y le dices, mira, ese manda ya es gay. No, así no funcionaba en aquellos tiempos. El propio Zeus, dios de dioses, tenía un amante que era hombre, que era de la antigua Troya, Ganímedes, como uno de sus amantes favoritos. En aquel entonces lo importante dentro del rol de la homosexualidad eran los roles sociales que iban dentro de la homosexualidad. Los roles se dividían en dos: el pasivo y el activo. El rol activo se asociaba con la masculinidad, con un estatus social alto y con mayor vejez, mientras que el rol pasivo se relacionaba más con ser socialmente más humilde, con una persona mucho más joven y menos instruida. Por ende, el acto de ser gay en sí estaba bien, pero había una condición, y era que tú no podías ser penetrado por alguien socialmente inferior a ti. O sea, si tú eras una persona con mayor estatus social, sí se consideraba algo vergonzoso que llegaras a ser penetrado por alguien que es considerado una persona inferior a ti socialmente. ¿Quiénes eran considerados socialmente inferiores? Las mujeres, los jóvenes, los extranjeros, los esclavos y las prostitutas. La mayoría de las relaciones homosexuales en la antigua Grecia se daban entre hombres muy adultos y chicos muy jóvenes, y cuando digo muy jóvenes hablo de muy jóvenes, lo cual era algo bastante común en esa época. Los hombres mayores eran conocidos como los erastes y los menores como los erómenos. El erastes era el del rol activo, el hombre socialmente mayor y el que resolvía, por así decirlo, mientras que el erómenos era literalmente niños o jóvenes con mucho atractivo físico. Era el hombre mayor quien tenía que cortejar al menor en aquellos tiempos. Si bien es cierto que el erastes no sufría algún tipo de consecuencia o ni siquiera era tomado como algo malo dentro de la sociedad griega, el erómenos sufría un estigma social bastante grave. O sea, al final de cuentas eran ellos los pasivos quienes recibían, y eso era una información pública. Entonces, en ese caso, ¿por qué los erómenos participaban en estas conductas homoeróticas sabiendo que podrían sufrir un estigma social considerable? ¿Por amor? No. De cierta forma era asegurarte en parte tu futuro, porque el erastes, aparte de ser el amante del erómeno, también era quien veía por él. Estaba pendiente de que no le faltara nada, se encargaba de su instrucción militar y realmente era, por así decirlo, quien lo apadrinaba. Era prácticamente un familiar, se terminaba convirtiendo para el erómeno. En estos tiempos podría ser tomado como un sugar daddy, porque además de convertirte en el amigo y amante del muchacho, el erastes adquiría un estatus similar al de un familiar del erómeno. En sí, figuras históricas o literarias de la antigua Grecia ya eran en sí públicamente homosexuales, o por lo menos bisexuales, como es el caso de Alejandro Magno, que tenía su relación con Hefestion, que era un amigo de la infancia de él, o también está el caso de Aquiles en la Ilíada junto con Patroclo, que era conocido por ser su amigo, pero pues al final de cuentas para los antiguos pensadores griegos ya se trataba para ellos de una relación homoerótica. Entonces, si habían gays en la antigua Grecia, ¿habían gays en el ejército? Obviamente. En realidad la homosexualidad era bastante común en el adiestramiento militar para mantener la moral y unir los lazos entre los panas. Incluso existía la tropa sagrada tebana, que eran 150 parejas de guerreros homosexuales, o sea, eran 300 soldados. Y de primera instancia pensarás que era una pendejada que tuvieran una unidad militar compuesta simplemente por parejas, pero Plutarco, que es un historiador griego, lo explica de una forma que tiene bastante sentido. Para varones de la misma tribu o familia hay poco valor de uno por otro cuando el peligro presiona, pero un batallón cimentado por la amistad basada en el amor nunca se romperá y es invencible, ya que los amantes, avergonzados de no ser digno ante la vista de sus amados, y los amados ante la vista de sus amantes, deseosos se arrojan al peligro para el alivio de unos y otros. En palabras mundanas, si tú eres una persona que, no sé, se metió a prestar servicio militar por gusto, no sé por qué hiciste eso, la verdad, y te meten en un batallón con 7 mujeres y 7 hombres, incluyéndote a ti, y son todos desconocidos, si en algún momento en una pelea o en una guerra llegan a estar en una situación muy jodida, lo más probable es que corras a tu suerte. ¿Por qué? Porque no conoces a esas personas, no son tus amigos, y realmente crear vínculos con ellos ya es un poco raro en sí mismo. Mientras que si a ti te ponen en el mismo batallón de 7 hombres y 7 mujeres, pero ahí está el amor de tu vida y personas que has conocido de toda tu vida, pues lo más probable es que lucharás por ellos hasta el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque son personas muy importantes para ti. Así que a menos que
seas un narcisista completo y de verdad ames a la persona con la que estás, probablemente vas a dar tu vida por esa persona y por esa misma razón vas a pelear más de lo que hubieras peleado en primer lugar si simplemente te hubieran mandado como carne de cañón. Vas a valorar más la vida de la persona que amas que la tuya. De hecho, vas a pelear ni siquiera por tu país, por tu región donde perteneces, no, vas a pelear por esa persona. Y esa técnica sin dudas les funcionó porque la tropa sagrada tebana, ojo, no confundir con la tropa tebana normal, convencional, era una tropa bastante fuerte, tanto así que llegaron a vencer a los espartanos en distintas batallas, como la batalla de Leuctra y la batalla de Martinea. Y si hay algo que se sabe sobre los ejércitos griegos es que vencer a los espartanos no es algo precisamente fácil. De hecho, la única derrota que sufrió la tropa sagrada tebana sucedió en la batalla de Queronea, junto con el ejército de Atenas y el ejército convencional tebano. Ahí fueron vencidos por Filipo II y un tal Alejandro Magno. Quizás has escuchado su nombre por ahí. En resumen, hay que hacer un ejército gay, entrenarlos y mandarlos a recuperar Panamá.